Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y también del Banco Central, le damos la cordial bienvenida a la presentación del informe de estabilidad financiera correspondiente al segundo semestre de este año. Esta es la segunda oportunidad que lo hacemos en conjunto entre la Cámara Chilena de la Construcción y el Banco Central. Agradecemos hoy día al consejero del Banco Central, el señor Pablo García, que nos presentará el informe citado, y al término de su presentación podremos formularles las preguntas que ustedes estimen atingentes a través del número de WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla, más 569-8563-6616. Tomen nota de ese número y a medida que don Pablo García vaya haciendo su presentación, ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas para hacérselas llegar a través de Javier Hurtado, nuestro gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, que estará moderando esta manera. Para dar inicio a esta actividad del día de hoy, dejo con ustedes a don Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Juan Armando. Bueno, muy buenos días a todos. Un agrado estar con ustedes hoy día en la mañana presentando este informe que es tan requerido e importante y genera mucha ansiedad dentro de todos los socios y de toda la gente. Creo que es una luz de lo que está pasando, de lo que ha pasado y efectivamente veamos qué podría pasar hacia adelante. Darle las gracias a Pablo García, que siempre ha tenido una gran disposición con la Cámara. Y creo que de esta forma, una de las cosas buenas que hemos logrado a raíz de esta pandemia, es justamente que hoy día este informe se está transmitiendo vía streaming, bien digo, y con eso logramos que todos los socios de Arica Punta Arenas, y no solamente los socios, sino todas las personas puedan estar accediendo a este informe en línea y en fondo de primera fuente. Por lo tanto, creemos que es una de las cosas virtuosas que ha tenido esta pandemia. Bueno, ha sido un año difícil, ha sido un año muy difícil para nuestra industria de la construcción. Llegamos a más de 1.000 obras paralizadas. Tuvimos una pérdida de empleo de alrededor de 380.000 personas, de empleos directos. Y además, en el fondo, si eso lo sumamos con los empleos indirectos, fácilmente podemos duplicar esa cifra. Por lo tanto, no ha sido fácil este tiempo, pero creo que ya hemos ido empezando a retomar el tranco. Afortunadamente, la actividad de la construcción fue declarada actividad esencial y con eso, en el fondo, nos da estabilidad para poder iniciar nuestras obras con tranquilidad y si hay un rebrote de la pandemia, efectivamente nosotros poder seguir trabajando y asegurar nuestro trabajo en el mediano y largo plazo. Eso es como se llama, es una ventaja y creo que en el fondo la base y la pirámide, o sea, la base de esta construcción es el protocolo sanitario de la Cámara Chilena de Construcción, que ha sido bien difundido a lo largo de Chile y con todas las instituciones necesarias para poder, ¿cómo se llama?, implementarlo. Hoy ya estamos todos detrás de ese protocolo y creo que es efectivamente la piedra angular de esta confianza que nos ha dado el gobierno para poder estar en nuestras obras. Y no solamente para nosotros, en el fondo aquí tenemos que llegar a un equilibrio entre la producción, la economía, restablecer nuestra economía y nuestra actividad, pero también hacerlo con el cuidado necesario a los trabajadores, y no solamente a los trabajadores, sino también a sus familias. Entonces creemos que no podemos estar ajenos a esta pandemia y en el fondo generarle y darle la seguridad a todos los trabajadores y a sus familiares de que en el fondo en las obras de construcción van a estar tranquilos y bastante seguros respecto a que no van a sufrir contagios en obras. Por lo tanto, no quiero alargarme más. Lo importante es que sigamos empujando este país, nuestra actividad de la construcción, que es una de las actividades esenciales y que genera una gran cantidad de empleo y desarrollo para nuestro país. Así que muy bienvenido, Pablo, muchas gracias por tu colaboración y asistencia en este ¿cómo se llama?, informe. Y bueno, nos veremos más adelante y bueno, disfrutemos de esta charla que nos vamos a tener durante esta mañana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Armando, por ponernos en contexto y por darnos un poco la visión de la Cámara referido a lo importante de este informe de estabilidad financiera. Pasamos
pasamos ahora a la presentación del informe mismo. Dejamos con ustedes a don Pablo García, consejero del Banco Central, y antes nuevamente comentarles que las preguntas que ustedes les vayan surgiendo, las vayan enviando al número más 569-8563-6616. Es un WhatsApp que aparece en la pantalla. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias Juan Armando, gracias Javier, gracias a la Cámara, gracias a todos los que están presentes, saludos a varios amigos que están también participando. Es un gusto para mí estar acá y poder contarles del informe de estabilidad financiera. Este informe, ustedes posiblemente ya lo han visto las presentaciones que hizo el presidente Marcela en el Senado y ayer en la Asociación de Banco. Es un informe un poco distinto del IPOM. El IPOM, que lo presentamos 4 veces al año, da cuenta de proyecciones macro, da cuenta de política monetaria, de inflación, ¿cierto? Este informe de estabilidad financiera tiene otro cariz, tiene otro énfasis, y es un énfasis no tanto en proyecciones, sino que más bien en riesgos. En la práctica es un informe de riesgos para la estabilidad financiera, donde nosotros vemos los baches o los posibles peligros, ¿no es cierto?, para la estabilidad financiera de nuestra economía. Eso es bien importante porque la historia demuestra, y ustedes en la Cámara son muy conscientes de eso, ¿cierto?, que los vaivenes financieros que pueden desembocar en crisis, en problemas mayores, ¿no es cierto?, de sostenibilidad en distintas instituciones, son cosas que realmente provocan daños muy severos en las economías. Lo hemos visto en el pasado en Chile, lo hemos visto en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el 2008-2009, y por lo tanto, tener un monitoreo de riesgos y tener un diagnóstico de cuáles son esos riesgos y qué medidas de mitigación se pueden adoptar, creo que es bien importante a la hora de poder mirar hacia adelante. En tiempos normales, que ya quién sabe cuándo eran, ¿cierto? En tiempos normales el informe de estabilidad financiera básicamente era, bueno, pueden ocurrir cosas complicadas, puede haber una recesión, pueden haber shocks de precios de activos financieros, estrés, etcétera. Y lo que uno hacía era esencialmente estresar, ¿no es cierto?, el balance del sistema bancario para ver cómo eso se enfrentaba. Lo típicamente que ocurre en ese minuto es que, dado ese estrés potencial, uno tomaba un diagnóstico de la necesidad de posiblemente tener algunas medidas de mitigación y de apoyo en las circunstancias. Bueno, hoy día estamos en una circunstancia que es bien especial, en el sentido de que el último año, con el estallido social, la crisis social, más, por supuesto, la pandemia, estamos en un momento de estrés. O sea, hoy día estamos en un momento de estrés y, por lo tanto, los ejercicios de riesgo que uno hace parten de un punto de partida, o tenemos un punto de partida que es con el mercado financiero y el sistema bastante estresado, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y donde ya están implementadas una serie de medidas de apoyo y de sostenibilidad, ¿no es cierto?, por el lado fiscal, por el lado monetario, por el lado financiero, regulatorio, etc. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando uno quiera mirar los ejercicios de estrés que presentamos en este informe, porque eso parten de una situación donde ya está desplegada una batería muy significativa de medidas de apoyo. Déjenme entonces darles un poquito el relato de dónde estamos y cómo vemos la situación hacia adelante en términos de los riesgos. Lo primero que hay que destacar acá es que la economía global, que por supuesto ha sido muy afectada por la pandemia, tuvo su punto de máxima contracción el segundo trimestre. Es decir, hace alrededor de unos 4 o 5 meses atrás. Ese fue el punto más álgido en las principales economías del mundo. La única excepción yo creo que es China, donde el impacto más fuerte fue más bien el primer trimestre. Después de eso, de unos meses muy complicados, ¿no es cierto?, y tras una serie de intervenciones de las principales autoridades monetarias y fiscales del mundo, los mercados se han estabilizado bastante, pero continúa habiendo un elevado grado de volatilidad y un elevado grado de incertidumbre. Hay dimensiones políticas, ¿cierto?, que están dando vuelta en el mundo, hay temas respecto a el momento en que se materializará un proceso de vacunación masivo en la población, ¿no es cierto?, y por lo tanto eso da cuenta de que todavía tenemos un montón de riesgos mirando hacia adelante. También hay riesgos asociados a cuál es la capacidad efectiva de las autoridades fiscales y monetarias en el mundo para poder seguir proveyendo de incluso apoyos adicionales en caso de que esta segunda ola que se observa en algunas partes se profundice, la segunda ola de contagios. Hay algunas acciones de bancos centrales que son bien destacables. Primero, ha habido, por supuesto, un relajamiento monetario sin precedentes y también ha habido
una inyección de liquidez en términos de compra de activos financieros que tampoco ha tenido precedentes en el último tiempo. Uno mira la crisis de 2008-2009 con acciones súper agresivas en varias partes del mundo y también en Chile, y teníamos eso como el parámetro de lo que era una súper agresividad, ¿no es cierto?, en política monetaria y financiera. Bueno, hoy día estamos viendo cosas mucho mayores. En términos de magnitud, son reacciones que son de una magnitud muy, muy, muy significativa, con mucha rapidez, lo cual demuestra, por supuesto, la severidad del problema. Hay que tomar en cuenta que la lógica para estas intervenciones son que en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos de quiebre, en cierta forma, de las cadenas de pagos producto de la pandemia, asociado a que muchos sectores dejaron de producir simplemente, se produce una gran demanda por liquidez y por seguridad. Y por lo tanto hay una muy baja demanda o un reajuste de portfolio donde esencialmente uno se deshace de todos los activos que son poco líquidos. Porque lo que uno quiere es seguridad, liquidez, ¿no es cierto?, certidumbre. Entonces lo que los bancos centrales hacen en ese instante es justamente proveer esa liquidez, esa es una pata de la operación, inyección monetaria masiva, y cómo se materializa eso vía una compra o una adquisición de justamente los activos que la gente está tratando de vender para poder quedarse más líquido. Entonces, los bancos centrales operan en los dos lados, proveen la liquidez, pero el mecanismo para proveer la liquidez es adquiriendo estos activos en cierta forma más ilíquidos, más riesgosos, que los agentes están tratando de vender en momentos de estrés. Es algo que siempre ocurre en los momentos de recesión y de momentos de crisis financiera, pero hoy día estamos viendo esto con una magnitud que no ha tenido precedente, por lo menos en la memoria de muchos de nosotros. Ahora, hay otra parte bien peculiar de esta crisis, que es que a diferencia de una recesión típica o una recesión con estrés financiero como en el 2008-2009, donde el corazón del problema estaba en el sistema financiero, aquí el corazón del problema no está en el sistema financiero, sino que está en el sector real que se ve afectado por la pandemia. Entonces, es muy importante que en este minuto el sector financiero cumpla el rol de justamente mantener el flujo de crédito para precisamente permitir que las empresas puedan sobrellevar este momento complicado. Hay una demanda por liquidez, esa liquidez a veces se materializa vía acceder al crédito, ¿cierto? Entonces, las operaciones de los bancos centrales y los gobiernos en general han tenido como objeto permitir, facilitar la expansión crediticia en el sistema bancario. Como vemos en el gráfico de la derecha, esto en la práctica ha ocurrido en muchas economías, incluyendo Chile, lo cual por lo menos ha sido un desarrollo bien favorable. El crédito comercial originado por la banca ha estado creciendo a tasas muy significativas, por encima del 10%. Si uno ve los parámetros históricos para Chile, el crédito típicamente crece cuando la economía anda muy bien, es muy procíclico, y cuando la economía anda mal, el crédito se contrae. Eso revela que el ciclo normal en una economía como la chilena tiene, de cierta forma, su corazón o su origen en la evolución del sector financiero. En esta ocasión, el crédito bancario en Chile a las empresas está creciendo como si la economía estuviera en un buen momento. Pero eso es producto de una serie de medidas que han facilitado que justamente la banca pueda otorgar estos créditos en momentos de dificultad. Como vemos, Chile se ve esto, se ve también en varias otras economías, lo cual es un síntoma de que el sistema financiero está haciendo parte de esta pega bien importante en estos minutos. En Chile ahora tenemos esta cosa peculiar, que la pandemia fue precedida algunos meses antes por la crisis social. Vemos en el gráfico a la izquierda cómo el IMASEC tuvo en octubre del año pasado una caída bien significativa y después se recuperó a medida que la crisis social fue normalizándose en términos de los impactos más inmediatos, pero después vemos el efecto de la pandemia en el segundo trimestre, ¿cierto?, con una contracción muy significativa. A medida que los contagios fueron entrando bajo control en Chile y en la medida que hubo distintas medidas de apoyo de política macro y también que se pudo proceder al desconfinamiento, vemos que en los últimos meses se ha dado una recuperación bastante acelerada de la actividad económica, pero de todas maneras ese impacto sigue siendo significativo. Vemos en los gráficos de la derecha cómo lo que ha pasado en Chile no es muy distinto a lo que ha pasado en otras partes, con una caída muy acelerada de la actividad y también en el mercado laboral, y con una recuperación que está procediendo de manera gradual, ¿no es cierto?, en los últimos meses. Interesante notar que la contracción inicial en Chile no fue tan severa como en otras partes en Latinoamérica, pero que la recuperación del mercado laboral también ha sido un poquito más
más lenta. Hay que tomar en cuenta que el mercado laboral en Chile y también en otras partes, ¿no es cierto?, funciona con algún grado de rezago. O sea, primero se recupera la actividad y después se recupera el mercado laboral. Y ahí obviamente hay cierta heterogeneidad a nivel de sectores. Lo que hemos hecho en Chile, por supuesto, es muy similar a lo que ocurrió en otras partes. La tasa de interés está en su mínimo técnico, eso lo hicimos en marzo. También la expansión fiscal ha sido bien significativa, ha sido de las mayores en economías emergentes, y en promedio estas han alcanzado alrededor del 6% del PIB. Hay que tomar en cuenta que acá, en términos de medidas discrecionales, fiscales, asociadas a que se han adoptado este año, producto de la pandemia, en Chile esas llegan alrededor del 10% del PIB. Operaciones tanto sobre la línea, es decir, que afectan gastos y ingresos, y también bajo la línea, que son operaciones financieras. Las dos han tenido un rol significativo en el caso de nuestra economía. El Banco Central también, frente a esta gran demanda por liquidez y seguridad, hemos intervenido en los mercados de capitales en magnitudes bien significativas. Hemos comprado una cantidad de activos por cerca del 10% del PIB, y también se han implementado medidas de financiamiento al sistema bancario sin precedentes. Implementamos esta línea de facilidad del crédito, la FSIC, que otorga liquidez a 4 años a la tasa mínima de 0,5, y recibiendo una variedad de colaterales, incluyendo cartera comercial y de la banca. Entonces nosotros, que habitualmente prestamos a un día, ¿cierto?, recibiendo como colateral instrumentos de alta liquidez y de cero riesgo, hoy día estamos otorgando financiamiento a 4 años, ¿cierto?, a tasas más bajas, el 0,5, y recibiendo como colateral o como garantía por parte de los bancos esencialmente los activos más líquidos que ellos tienen en su cartera, que son los créditos. Es una cosa bien inusual. Esto es mucho más de lo que se hizo en el año 2008-2009 y alcanza magnitudes bien significativas, cerca de 10% del PIB. Esto justamente ha sido importante para permitir que la banca pueda aumentar su crédito, porque está teniendo financiamiento barato. Se complementa con, por supuesto, las garantías estatales vía FOGAPE, que son otra pata de la operación, y también con cambios regulatorios que ha hecho la CMF. Ahora, acá tenemos el impacto de todas estas medidas en la parte del crédito comercial. Uno ve, por ejemplo, el gráfico más de la derecha, cómo el crecimiento de las colocaciones comerciales se ha ido acelerando en el último tiempo de manera muy significativa, y también cómo el rol de los créditos COVID ha sido clave. Es decir, no solamente importa financiar barato para que los bancos puedan a su vez prestar, sino que también es necesario que haya una protección respecto al riesgo de crédito que la banca enfrenta al otorgar créditos a las empresas en estos momentos complicados. En momentos de crisis como hoy día, ¿no es cierto?, la foto de las empresas se ve toda mal, siempre se ven mal cuando estamos en medio de la crisis, pero sabemos que una vez que la crisis pase, no todas las empresas habrían sido insolventes, es decir, es importante tener una medida más bien generalizada de apoyo, de forma de que luego de la crisis que pase, ¿no es cierto?, las empresas que eventualmente podrían haber sobrevivido lo hagan, no tengan problema en hacerlo, y es necesario proveer esas garantías. Y eso lo ha hecho el gobierno mediante estos créditos COVID, asociados a una ampliación bien importante de las garantías de FOGAPE. También ha ayudado un importante proceso de reprogramaciones de cartera, tanto los créditos comerciales, de consumo y vivienda que ha hecho la banca. Son magnitudes muy significativas. Por supuesto, cuando se reprograma un crédito, eso afecta a la liquidez de la institución financiera, porque la institución al reprogramar va a dejar de recibir pagos de sus créditos por un tiempo. De acuerdo a las normativas de regulación que tenemos, eso es algo que no es conveniente. Entonces la CMF les ha dado un waiver para que, junto con el Banco Central, ¿no es cierto?, para que ellos puedan hacer estas reprogramaciones y no se vean afectados sus ratios de liquidez. Entonces aquí no se da cuenta cómo es importante que en momentos como lo que estamos viviendo haya medidas que sean bien coordinadas entre las distintas instituciones. Es decir, no basta el puro financiamiento que provee el Banco Central, no bastan las puras garantías que puede otorgar el gobierno, no basta waiver regulatorio, las tres cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo, y eso ha ocurrido en el caso de Chile en los últimos meses. Desde el IES anterior, que publicamos en mayo, hemos tenido una evolución de los mercados que ha sido bastante similar a la de otras economías. Aquí quizás la única diferencia ha sido la bolsa,
donde los indicadores bursátiles en Chile se han tendido a desviar lo que partió en la crisis social y se mantiene eso en lo más reciente. Ha habido una brecha respecto a la evolución de otras bolsas. Es interesante ahí que, por ejemplo, en términos de tipo de cambio o tasa de largo plazo, la evolución de los indicadores para Chile han sido bien benignos. Justamente esos son los mercados donde la política macro del Banco Central tiene más efecto, ¿no es cierto? La política monetaria, la política de intervención cambiaria, tienen mucho más efecto en la parte de las tasas y el tipo de cambio. En la bolsa, por su naturaleza, es un mercado donde la política monetaria generalmente no interviene, casi nunca interviene, porque se refiere más bien a la valoración de las empresas, cosa que corresponde más al mercado realizar y no a intervenciones de políticas monetarias o financieras. También, de todas formas, se ha dado una cosa que es bien interesante. Chile era un país donde por mucho tiempo nos caracterizamos por tener una gran estabilidad de nuestro mercado de renta fija. Eso se ve en el gráfico de la derecha, donde está la volatilidad de las tasas soberanas, es decir, las tasas de interés de largo plazo de los bonos que emite el gobierno y el Banco Central. Esos puntos rojos que se ven en el gráfico de la derecha corresponden a Chile, y la barra es como la distribución de otros países emergentes. Y vemos que Chile tenía una volatilidad muy baja. Teníamos un mercado de renta fija extremadamente estable, con tasas bajas y tasas bien poco volátiles. Por otra parte, la volatilidad más bien se traducía en el tipo de cambio. Lo vemos en el gráfico de la izquierda, donde la volatilidad de Chile estaba en la medianía de lo que ocurría en otros países emergentes, lo cual es razonable porque teníamos flexibilidad cambiaria. O sea, el tipo de cambio era la variable que asumía buena parte de la volatilidad de lo que ocurre en la economía. Ahora, desde la crisis social, vemos que estas cosas cambian. Tenemos que los puntos rojos en el gráfico de la derecha se van hacia arriba. Hemos tenido bastante más volatilidad en nuestro mercado de renta fija. Y la volatilidad cambiaria también ha sido bastante elevada. Entonces, esto demuestra que nuestro mercado financiero se ha vuelto más sensible a los shocks y también que tiene la menor capacidad de aislar a la economía chilena de los vaivenes internacionales. Eso yo creo que da cuenta de que las cosas han cambiado. Tenemos un mercado hoy día de capitales que es más volátil, a pesar de todas las medidas que se han ido implementando. Hay elementos que vienen idiosincráticos. Por ejemplo, hay una fuente de volatilidad local que es bien relevante. Por ejemplo, todas las recomendaciones de asesores no regulados. Han ocurrido más de 20 recomendaciones en periodos relativamente cortos de tiempo, en una dirección y en otra, lo que lleva a que los fondos de pensiones, producto de su obligación de cumplir con estos cambios de fondo que le piden los afiliados, tengan que hacer operaciones bien agresivas de traspaso de fondos entre fondos A, ¿no es cierto?, que son más bien vinculados al dólar y las acciones, al fondo DIE, que es renta fija. Eso se ve en el gráfico de la mitad, ¿no es cierto?, el medio, donde vemos cómo son los movimientos de los fondos de pensiones de un lado a otro, respondiendo a estos cambios asociados a las recomendaciones de asesores no regulados. Esto es una fuente de volatilidad local que se agrega a todos los desafíos que nosotros enfrentamos, producto de que estamos en un mundo golpeado por la pandemia y con eventos locales, ¿no es cierto?, que son también fuente de incertidumbre. Hay una discusión, nosotros hemos planteado la importancia de que este tipo de volatilidades sea ojalá más bien mitigada, de forma de no tener, además de todos los otros temas que tenemos, ¿no es cierto?, estos grados de volatilidad. Vemos la magnitud que son bien importantes, estamos hablando de miles de millones de dólares de traspasos en periodos bien cortos de tiempo, lo cual incide, por supuesto, en la evolución del tipo de cambio y también en la volatilidad de las tasas de interés. Ahora, por supuesto, hay novedades como el retiro del 10%. Eso llevó a que los fondos de pensiones tuvieran que prepararse para liquidar una cantidad significativa de sus inversiones y, por supuesto, eso podía potencialmente llevar a efectos disruptivos en los mercados. El Banco Central implementó distintas medidas y el objeto que eso tenía era para mitigar esta volatilidad y, por supuesto, permitir que los ajustes de precios se hicieran de manera más bien gradual. Hicimos un mecanismo nuevo, un mecanismo de compra y venta a plazo simultánea, es decir, permitir comprar en los mercados de capitales los instrumentos que los fondos de pensiones estaban vendiendo, con el compromiso de que ellos los compraran de vuelta de aquí a un tiempo más, ¿no es cierto?, en operaciones de varios meses, y de esa forma los fondos de pensiones pudieran tener liquidez para materializar el retiro
pero les daba tiempo para poder ajustar su cartera a través de un periodo más largo de tiempo y no solamente las pocas semanas que hubo para hacer esto. También hubo un programa de compra de bonos bancarios de depósito a plazo que permitía, ¿no es cierto?, limitar este potencial efecto sin comprometer el patrimonio de nuestro banco. El Banco Central, por supuesto, tiene un mandato de proteger su propio patrimonio, que es parte del patrimonio estatal, y por lo tanto comprar instrumentos a precios más castigados es algo que preserva ese principio. Hay una cierta discusión respecto de si estas medidas se utilizaron o no se utilizaron mucho. Lo importante acá, esto es como una red de protección, ¿cierto? La red de protección está disponible en caso de que se produzcan situaciones más extremas. Y por lo tanto, el mismo hecho de que exista permite suavizar los movimientos de precios. Eso genera mayor tranquilidad de los mercados y también permite hacer los ajustes de portfolio de manera gradual y sin mayores disrupciones. Acá también hubo, hay que decir, un rol complementario del regulador, las superpensiones y también de las mismas AFP, que se prepararon con un buen tiempo para enfrentar esta liquidación y no tener que hacer todo a último minuto, ¿no es cierto? Lo cual podría haber sido obviamente bastante disruptivo. Entonces, en suma, obviamente las condiciones financieras son aún favorables, las tasas de interés están relativamente bajas, el crédito está subiendo, pero todo eso es funcional al hecho de que hay una cantidad de políticas que ya se han venido implementando por prácticamente un año desde el estallido social. Y eso no quita que tengamos una elevada sensibilidad a eventos que son impredecibles. Estos gráficos muestran un indicador que sintetiza como la temperatura de la economía frente, o la sensibilidad de la economía frente a eventos que pueden ir ocurriendo. Y vemos que previo al 2019 eran indicadores que se mantenían relativamente bajos, ¿no es cierto? Un indicador que en su métrica en promedio relativamente estable, pero a partir del 2019 vemos como esto tiene varios pics y saltos grandes. Vemos ahí, por ejemplo, el gráfico de la derecha, lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra, y tenemos en lo más reciente el estallido social, la línea roja como sube al doble después de las protestas, y cómo tiene un salto muy significativo luego de la pandemia y se mantiene en niveles bastante elevados. Entonces tenemos, gracias a las medidas implementadas, un entorno de relativa estabilidad, pero hay mucha sensibilidad producto de que, por supuesto, las fuentes últimas de riesgo no han desaparecido. La deuda de las empresas ha aumentado en el último tiempo. Este es un tema que de vez en cuando sale destacado por analistas internacionales. Chile es un país que tiene un sector corporativo grande, un sector corporativo que está bien diversificado en términos de los sectores en los cuales opera, que tiene también diversificación en términos de las operaciones a nivel regional, nosotros en Latinoamérica, y por lo tanto que Chile funciona como un hub de un sector corporativo que tiene un rol más allá de nuestras fronteras. También hay mucha inversión extranjera directa que está materializada vía deuda, y todo eso hace que nuestros indicadores de deuda corporativa sean relativamente elevados. Ahora, es indudable que la depreciación del tipo de cambio ha llevado a que la deuda externa aumente, y estamos con niveles bastante altos, de orden de 184% del PIB a septiembre del 2020, y esto se ha reflejado, o sea, materializado gracias a que una parte hemos tenido una depreciación del tipo de cambio, que aumenta el valor de la deuda externa, y también que, producto de las medidas de apoyo, ¿no es cierto?, el crédito bancario ha subido. Entonces hay que mirar esto de los dos lados, ¿cierto?, de que hay reflejo de que hay acceso al crédito, pero también hay un tema más de mediano plazo de cómo esto no tiene que provocar un cierto sobreapalancamiento del sector corporativo que dificulte su expansión a futuro. Nosotros hemos hecho algunos análisis respecto al impacto de estas medidas de facilitación de crédito. Eso se ve en el gráfico a la derecha. Por ejemplo, la línea roja muestra las ventas de empresas que a partir de registros tributarios que los hemos podido cruzar con la cartera de crédito. Entonces vemos qué ha pasado con las ventas de las empresas que han tenido acceso a la garantía FOGAPE, y se ve que hay una caída significativa, pero ya están recuperándose. Mientras que aquellas que no han accedido a esas garantías han tenido una evolución más lenta. Entonces esto, en cierta manera, refleja que estas medidas de provisión de garantías han permitido una recuperación de las ventas de aquellas empresas que han podido acceder a estos créditos. Hay una discusión, ¿no es cierto?, en el IEF respecto al retiro de los fondos de pensiones, algo de eso yo mencioné. La estimación que hicimos en el IPOM
es que alrededor de una fracción, ¿no es cierto?, del retiro se iba a ir a consumo, el otro se iba a ir a pagar deudas o también a ahorro, y uno ve efectivamente acá, viendo los saldos de cuentas vistas, en el Banco Estado y también en otros bancos, cómo saltan muy fuertemente luego del retiro del 10%, y esto demuestra que ha habido no solamente mayor consumo, sino que también mayor inversión o mayor posición de liquidez de parte de las personas que retiraron el 10%. La deuda hipotecaria ha tenido una desaceleración en el último tiempo, básicamente asociada al dinamismo de tramos de créditos que son más altos. Pero la deuda no hipotecaria, en particular la deuda que uno podría llamarle de consumo, ¿cierto?, ha tenido una contracción bastante significativa. Hay distintas interpretaciones para esto. Lo más directo es que, por supuesto, ha habido pérdida de ingresos por parte de los hogares, lo cual los hace más reticentes a endeudarse, pero también la misma pandemia y las mismas restricciones a la movilidad, ¿no es cierto?, han esencialmente hecho que el consumo esté castigado. O sea, el consumo, especialmente de servicios personales, es más riesgoso en momentos de pandemia. Y eso naturalmente lleva a que haya una contracción del consumo y una caída también del crédito que servía para financiar ese tipo de gastos. En el mercado inmobiliario se había una disminución de la oferta por un buen tiempo y hemos tenido un aumento en el último tiempo y este aumento podría haber tenido un impacto en las ventas, en los precios, pero las ventas han tendido a recuperarse en el último tiempo. Ha habido una cierta recuperación, justamente como se mencionaba al principio, producto de que los relajamientos de las restricciones de movilidad, ¿no es cierto?, y de los cierres asociados con cuarentenas se han ido levantando. De todas maneras, en el mercado de arriendo se ha visto bajas de precios que son bastante generalizadas y esto ha tendido a tensionar lo que era un mercado que nosotros habíamos destacado en los últimos IEFs, inversionistas minoristas apalancados, ¿no es cierto?, haciendo el negocio inmobiliario para arrendar. Eso les ha provocado algún grado de tensión. Ahora, si uno trata de analizar el sistema bancario, que por supuesto está en el corazón de nuestro sistema financiero y al cual le dedicamos bastante foco en nuestros informes, lo que observamos es que hay varias cosas interesantes. Uno es que el crédito, como mencioné, está creciendo por encima de lo que es un promedio histórico y la mora se ha mantenido bastante estable. Sin embargo, las provisiones han ido incrementándose y la rentabilidad se ha visto afectada producto de todo el ciclo. Lo interesante acá es que no se ha producido un deterioro de sus índices de capital en términos del sistema como un todo. Los indicadores de capital se han mantenido relativamente bien, han de hecho aumentado en el último tiempo y eso se debe a decisiones de mayor capital, retención de más utilidades por parte de algunas entidades financieras y también por cambios regulatorios que son temporales, en particular que la CMF permite que estos créditos FOGAPE, estas garantías FOGAPE, puedan indirectamente considerarse como mayor capital para la banca. Las garantías, en el fondo, al limitar la potencial pérdida de crédito, la pérdida asociada con riesgo de crédito que tengan los bancos, esas garantías al final sustituyen en el fondo el capital propio y limitan las pérdidas y por lo tanto tiene algún espacio para considerarse como más capital. Eso lo hizo la CMF y permitió entonces tener esta mejora en los indicadores de riesgo, estos indicadores de adecuación de capital. Eso se ve en el gráfico de la derecha, como el IAC, que es el índice de adecuación de capital, ha tendido más bien a subir en el último tiempo asociado a estos fenómenos que yo mencioné. Y esto es importante porque da espacio, ¿no es cierto?, para que haya capital regulatorio, ¿no es cierto?, en el caso de que tengamos eventos adicionales que sean complejos en la economía. El índice de la cuota impaga no ha aumentado de manera muy significativa. Aquí las reprogramaciones creo que son importantes. Las reprogramaciones que se han realizado han justamente permitido mantener a los clientes activos y no tener que caer en impago, que habría sido, por supuesto, un problema más complejo. Ahora, mirando hacia adelante, los riesgos, tenemos básicamente tres tipos de riesgos, que son en la parte de la izquierda en rojo. Uno es que el mundo tenga una situación más complicada, producto de una mayor persistencia de la pandemia, un deterioro de la actividad global que sea más largo.
El segundo riesgo es que haya menos espacio de políticas para mitigar el impacto de la crisis. Ya las políticas están desplegadas con mucha agresividad. Uno puede pensar, por ejemplo, la política fiscal, pero todo eso tiene algunos límites. Hay algunos límites asociados con, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que pueden soportar los hogares, las empresas y el mismo fisco. Está también el límite de la política monetaria en términos de mantener la estabilidad, ¿no es cierto?, asociado a la inflación esperada, ¿no es cierto?, y la estabilidad financiera, dado que ya tenemos desplegado muchos de nuestros instrumentos. Y también hay un tercer punto, que son los desarrollos locales, incluyendo cambios en el marco legal, con varias iniciativas que están en discusión, que tienen en un espíritu, ¿no es cierto?, de apoyar a la economía, pero que mirada en su conjunto pueden tener efectos secundarios contraproducentes y que puedan limitar o dificultar el funcionamiento de los mercados financieros y acotar la posibilidad de que el sector financiero continúe apoyando la regulación económica. Hay algunos factores de vulnerabilidad, por ejemplo, los inversores institucionales, que en Chile habían jugado siempre un rol de estabilización importante debido a las cosas que están ocurriendo. Ese rol se ha tendido a mitigar. Tenemos una ausencia de un registro consolidado de deudas para evaluar bien el riesgo crediticio de los clientes de la banca. Algunas iniciativas, por ejemplo, de borrar los registros van, de hecho, en la dirección opuesta a tener un registro consolidado de deuda. El hecho de que, en buena medida, las garantías forman una parte importante de los mitigadores del riesgo de crédito en la banca. También hay un factor de vulnerabilidad en la medida que hayan shocks que sean agregados para toda la economía y las menores holguras que mencioné hace un minuto. Hay algunos mitigadores por el lado de las políticas del Banco Central, por ejemplo, respecto a hace un año atrás, tenemos más instrumentos. Se hizo una reforma constitucional de forma de que nosotros pudiéramos intervenir en el mercado de los bonos de tesorería, cosa que estaba prohibido en la Constitución antes de eso. Y también tenemos acceso a líneas de financiamiento en dólares por magnitudes bien ingentes por el lado del Fondo Monetario y otros mecanismos. Acá, para ir como cerrando, creo que este es como el ciclo del crédito y hay que tener cuidado y calibrar bien cómo uno se ubica en esto, porque cuando la liquidez y el crédito que se miden en el eje, ¿no es cierto?, horizontal es muy bajo, hay problemas. Hay problemas porque las empresas no pueden acceder al capital de trabajo, los hogares no pueden acceder a liquidez para consumir, ¿cierto? Y eso produce que se puede dar un círculo vicioso de una depresión muy profunda. Entonces, la provisión de liquidez y la expansión monetaria y apoyo fiscal es importante para movernos hacia la derecha y llegar a un área verde que permita tener capacidad de consumo, permita que las empresas accedan al crédito y se asegure la posición de liquidez de los bancos. Sin embargo, si se le pasa la mano a uno y entrega demasiado exceso de crédito, o se da demasiado crédito, se produce, por ejemplo, la posibilidad de sobreapalancamiento de algunos sectores. Eso acota, aumenta los riesgos, limita el rol de los intermediarios financieros, acota la capacidad de pago producto de la carga financiera. Entonces, encontrar el equilibrio acá creo que es bien importante y parte del informe lo que busca es justamente comunicar cómo nosotros tratamos de estar en este punto de optimalidad, que no es obviamente fácil. En el IEF hacemos distintos escenarios de riesgo que básicamente suponen un deterioro mayor de la economía, donde la economía se da en un escenario de crecimiento más débil, y en ese escenario simulamos qué le ocurre a los balances de los bancos. Por supuesto, como uno debiese esperar, hay un impacto significativo en la rentabilidad, hay un impacto significativo también sobre la devolución de capital, que se reduce de manera bastante relevante respecto a los niveles que tenemos hoy día. Ahora bien, estos son riesgos desde el punto de vista macro, en términos de, por ejemplo, más bien asociados al escenario internacional. No tenemos incorporado acá riesgos más bien vinculados al escenario local. También otro tema que destacamos es que la exposición de la banca a oferentes de crédito no bancario es una vulnerabilidad adicional, dada la morosidad que estas carteras habitualmente muestran y la mayor vulnerabilidad de los clientes de estos oferentes de crédito no bancario a la crisis sanitaria. Acá estamos hablando de, por ejemplo, factoring leasing, ¿no es cierto?, las cajas, los créditos automotrices, donde sí observa incrementos incipientes de morosidad.
Ahora, vamos cerrando, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos para adelante. Creo que hemos tomado medidas bien agresivas para enfrentar esta crisis, pero hay que pensar también que hay iniciativas más bien de largo plazo que siguen en marcha. Acá hay que tener cuidado con no estar consumido por la coyuntura, sino que pensar que esta crisis sanitaria es esencialmente transitoria. No sabemos cuándo va a llegar una vacuna, no sabemos cuándo esto va a pasar, pero que esto va a pasar, yo creo que es un mensaje importante. Y por lo tanto, no hay que dejar de lado iniciativas más bien estructurales a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la implementación de Basilea III, la modernización de nuestro marco de regulación bancaria, la mejora de la infraestructura, la implementación de normativa cambiaria nueva que va a permitir que el peso se pueda transar de manera transfronteriza de manera más fácil, el rol del cambio climático, ¿cierto? Y un montón de temas fintech que es necesario ir considerando. Entonces, en términos de las medidas que se implementan, hay que considerar en general que tenemos medidas de emergencia asociadas a la crisis y reformas de largo plazo que hay que continuar pensando implementar. Frente a la emergencia, es posible que se introduzcan medidas que, aunque concedidas para resolver problemas de corto plazo, tengan implicancias más permanentes y que sean negativas. Entonces creo que eso es importante de ir considerando. Por ejemplo, en la presentación que hicimos a la Comisión de Hacienda, hay hay una serie de proyectos en tramitación que tienen incidencia en sector financiero y que tienen efectos laterales y temporales que tienen que ser bien evaluados de forma de mitigar sus potenciales efectos. Está la suspensión de las cuotas de crédito, la suspensión del embargo de lanzamiento, restricción a la publicación de información de deuda, ¿cierto? Los retiros provisionales, proyectos sobre agentes, el retiro de fondos de rentas vitalicias, retiro entre comillas. Entonces, hay una serie de medidas que tienen como intención, ¿no es cierto?, apoyar a las personas y a las empresas en momentos complicados, pero que es necesario evaluarlas en conjunto para poder mitigar y evaluar correctamente los potenciales efectos secundarios no deseados que pueden tener implicancia en el más bien largo plazo. Y también nosotros hemos ido planteando la importancia de distintas cosas que es necesario avanzar. Por ejemplo, hemos siempre mencionado la importancia de avanzar en Basilea III para tener una mejor capitalización de los bancos, el rol de las garantías como mitigadores del riesgo de crédito, la regulación de los frentes de crédito no bancarios, el registro consolidado de deudas y también terminar de implementar el modelo de 4 partes para nuestro sistema de pagos. Son cosas que están en marcha, que hay que no olvidar que están pendientes y no, como dije, estar muy absortos en la coyuntura, porque este país sigue, ¿no es cierto? Y tenemos que pensar también en el largo plazo. Bueno, voy a saltar los comentarios finales, yo creo que con esto ya podemos ir concluyendo y con mucho gusto tomaré preguntas que ustedes puedan tener a la presentación. Muchas gracias, Pablo. Pablo García, consejero del Banco Central, que ha hecho esta presentación del informe de estabilidad financiera. Invitamos ahora, los invitamos a ustedes, los asistentes virtuales, a que puedan seguir mandando, ya nos han llegado varias preguntas, al WhatsApp que aparece en la pantalla abajo, el +569 8563 6616, para que nuestro gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, pueda tener estas preguntas para hacérselas a Pablo en este panel de conversación que damos inicio ahora. Javier, muy buenos días. Hola Cristian, hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y muy buena tu presentación. Muy buen resumen hiciste, la verdad, la presentación del Banco Central, la del Mario, fue bastante más larga, digamos. Hiciste un re buen resumen, bien atractivo para nosotros. Han llegado unas preguntas acá que voy a empezar a plantearte la una mejor. La primera pregunta es, uno de los ejercicios que se hizo de atención financiera para las empresas arroja que el 37% de las firmas que reportan a la CMF registrarían pérdidas al cierre del 2021. ¿Ya? Esto, si se prolonga por más tiempo, el impacto económico de la crisis sanitaria. ¿Es posible comparar este shock con el que se desprendería de la mayor incertidumbre en torno a desarrollos locales? Es decir, ¿cree usted que el desarrollo de la reforma constitucional bien podría generar un shock de incertidumbre que frene repentinamente el crecimiento económico, conduciéndonos a un escenario de tensión
para empresas de magnitud similar al que se desprende del análisis del IEF? A ver, mira, para nosotros no es fácil hablar del proceso institucional porque en realidad es un tema que va mucho más allá de nuestra competencia, nuestro mandato. Sin embargo, yo lo que sí podría señalar, ¿no es cierto? Y lo que creo es que el mecanismo más importante que permite reducir la incertidumbre respecto a este proceso institucional es que las etapas se vayan cumpliendo, que se vaya realizando el proceso de acuerdo al calendario establecido y que no hayan interrupciones asociadas a situaciones de inestabilidad, ¿no es cierto?, o problemas políticos, cosas por el estilo, sino que más bien ese calendario se vaya cumpliendo. En la medida que ese calendario se vaya cumpliendo, yo creo que la discusión institucional no debiese generar un shock crediticio como el que se podría asociar a una prolongación de la pandemia. Yo creo que son fenómenos muy distintos. Los riesgos que tú mencionas ahí, ¿no es cierto?, que están en el informe, más bien se vinculan a la posibilidad de que de nuevo tengamos propagación de la enfermedad muy severa, que haya que implementar cuarentenas muy agresivas, ¿cierto? Y que la cadena de pago se vea severamente comprometida. Entonces, esos fenómenos son más bien vinculados al ámbito de la economía real y con lo que ocurre con la pandemia, y no a discusiones institucionales, que como dije, si siguen el calendario que se ha establecido, no debiesen ser fruto de ellas mismas de un shock de esa magnitud. Bueno. Ahora, otra pregunta. ¿Considera usted que las holguras o espacios de acción de la política monetaria se han estrechado? ¿Por qué? A ver, como que por definición los límites no son infinitos. O sea, no es que no hayan límites. Uno sabe muy bien dónde están esos límites. Yo lo vería de la siguiente forma. El límite fundamental para el accionar de un banco central como el de Chile, ¿no es cierto?, donde tenemos flexibilidad cambiaria, es la credibilidad de los mercados y la credibilidad de los agentes en que el valor de nuestra moneda es sólido, es decir, la expectativa de inflación, que va a estar en la meta, ¿cierto? Producto de que si esa credibilidad está ahí y hay necesidades de efectivo y necesidades de caja, bueno, el Banco Central puede con estas acciones expansivas proveer todo ese financiamiento y eso no debiese comprometer la credibilidad, ¿no es cierto?, de la política monetaria. Ahora, también hay que tomar en cuenta que lo que el Banco Central en el fondo hace es que provee financiamiento. El Banco Central no asume riesgo de crédito, porque no tenemos un balance que permita asumir riesgo de crédito, sino que más bien eso está por el lado de o el stock privado o el stock público. Entonces, otros límites que son muy evidentes, ¿no es cierto?, en qué medida el stock privado y el stock público pueden asumir mayores niveles de riesgo producto de la pandemia, ¿no es cierto?, y enfrentar pérdidas patrimoniales vinculadas a quiebras y cosas por el estilo. Entonces, esos son límites que son claramente más, si quieren, relevantes para tomar en cuenta. Creo que en Chile se ha establecido una buena credibilidad del Banco Central. Por supuesto, los límites hay, pero tenemos instrumental como para poder actuar. Las restricciones más bien yo creo que van por este otro lado. Bueno, ahora, justamente con lo anterior, acá, otra pregunta sale y dice acá, el informe señala que las reprogramaciones de deuda y facilidades de crédito han contenido las quiebras y la liquidación de firmas, ¿ya? No obstante, si los efectos de la pandemia persisten por más tiempo de lo esperado o se acrecientan por la incertidumbre política de Chile, ¿cuál sería el siguiente paso del Banco Central para enfrentar las nuevas necesidades de financiamiento de capital, de trabajo, particularmente de aquellas empresas que han experimentado un aumento importante de su pasivo? Bueno, nosotros como vincular la pregunta justamente a la pregunta anterior, nosotros tenemos capacidad para incrementar financiamiento. El punto está en qué medida hay espacio por el lado de, por ejemplo, más garantías,
o apoyo a las empresas o el mismo capital de la banca, ¿no es cierto?, para soportar un apalancamiento mayor. Eso no es fácil de evaluar. Yo creo que es indudable que no es fácil de evaluar. Pero sí hay que tomar en cuenta que en el mundo en general, las medidas que se han tomado han sido muy agresivas, producto de que este es un fenómeno que, como dije en un minuto, es como esencialmente transitorio. Claro, puede que dure un tiempo muy largo, pero es una pandemia vinculada a un virus donde tenemos la tecnología para enfrentarlo con medidas de protección personal, con distanciamiento social, con eventualmente una vacuna. ¿Ya? Esto no es una enfermedad que tú digas que no sabemos cómo enfrentar. Lo que pasa es que puede que dure un tiempo más prolongado lo que, esos son los riesgos, ¿cierto? Que dure un tiempo más prolongado lo que pensábamos, y ahí por supuesto que los límites y los trade-offs que se van a enfrentar los hacedores de política pública pueden ser significativos. Uno está observando, por ejemplo, en Europa, que frente a esta nueva ola muy agresiva que ha habido de mayores contagios, han habido restricciones a la movilidad, pero que han sido menos agresivas que las que se implementaron al principio. Los colegios no se han cerrado, ¿cierto? O sea, ha habido menos agresividad en las cuarentenas, producto de que se percibe de que hay una menor capacidad del Estado para proveer los apoyos necesarios, dado que buena parte de los balances ya se desplegaron. Entonces creo que esos son como los tipos de riesgos que se enfrentan si es que vemos que esta pandemia continúa en una senda de reaceleración, con efectos más grandes, ¿cierto? Que ojalá que no ocurra. De nuevo, esos son los riesgos. Pero ahí el rol del Banco Central no es el actor principal en ese mundo. El actor principal en ese mundo es el Estado. Déjame darte un ejemplo. Nosotros podríamos haber provisto toda la liquidez que quisiéramos, pero sin las garantías COVID y sin los cambios regulatorios de la CMF, posiblemente el financiamiento al sector privado no habría aprendido. Otra pregunta relacionada con lo que ya dijiste del retiro del 10%. El potencial impacto financiero y cambiario del primer retiro del 10% del fondo de pensiones en gran medida fue atenuado por las acciones conjuntas del Banco Central, los reguladores y la estrategia de gestión de cartera adoptada por la FP. Tú dijiste eso claramente. Ahora, es probable que seamos testigos de una segunda liquidación de fondos, ¿ya? Sin embargo, más allá de los efectos de corto plazo, ¿cuál es tu visión respecto de los efectos de largo plazo en términos de la reducción de la riqueza de los hogares y el bienestar económico y las tasas de interés? Bueno, en macroeconomía nosotros sabemos que si hay menor ahorro y más consumo, por ejemplo, de forma más estructural, lo que va a ocurrir es que van a haber tasas de interés más altas y un tipo de cambio más apreciado. Esos son fenómenos más estructurales, ¿ya? Y es posible que, por ejemplo, si uno observa los datos, se observa algo más de apreciación del tipo de cambio respecto a nuestros pares y unas tasas de interés algo más altas. Hay un montón de otras cosas que están ocurriendo. Yo diría que por eso que las medidas que nosotros implementamos son medidas que implementamos en su minuto con el primer retiro, que buscan suavizar el ajuste, pero no evitarlo, sino que básicamente compensar los movimientos más bien de volatilidad de corto plazo. Pero los efectos más de largo plazo, por supuesto que están ahí. Hay impacto en seguridad social, como siempre hemos dicho, no es nuestro rol hablar de la seguridad social, pero en términos del equilibrio entre ahorro e inversión van a haber efectos, porque parte de los ahorros se han consumido. También creo que es importante notar que las expectativas aquí importan mucho. Entonces, el primer retiro se hizo bajo la premisa de que era una sola vez. Entonces, eso puede establecer que haya expectativas de mayores retiros y eso tenga efectos adicionales asociados a las expectativas. No solamente al ajuste de portfolio inmediato que se haga producto de lo que ya ocurrió con el primer retiro. Claro. Ahora, sabemos que el sector construcción es uno de los más dependientes del crédito después de los sectores comercio, servicios, restaurantes, hoteles, etc. En gran parte este apalancamiento financiero ha contribuido a que el gasto en el desarrollo de proyectos de construcción sea relevante en la determinación de la inversión total del país. En este contexto, si bien el crédito FOGAPE COVID ha cooperado en la contención de los riesgos financieros, ¿cuál es su percepción de riesgo financiero en torno al incremento de los pasivos contingentes del Estado,
sobre todo en un escenario en que el IDF señala que la deuda comercial en riesgo ha aumentado y con ello la probabilidad de impacto futuro, de no pago futuro, de impago futuro, ¿verdad? Bueno, creo que el rol del Estado en momentos de crisis tan grande como esta es justamente asumir que, como dije, ¿no es cierto?, la foto de las empresas, la foto de todas las empresas se ve mala, pero tú sabes que no todas las empresas son insolventes, porque este shock es transitorio. Entonces, el Estado provee estas garantías justamente para permitir dar un tiempo a que la cosa pase, ¿no es cierto? Y después, a los años, ¿no es cierto?, en que esto ya se materializó como la salida de la crisis, tú puedas ahí evaluar con mayor cuidado cuáles son las empresas que terminaron con pérdidas y cuáles son las empresas que terminaron siendo solventes. Eso implica que, por supuesto, hay un componente de pasivo contingente, ¿cierto? Porque algunas garantías se van a tener que gatillar. Pero la alternativa es enfrentar una alternativa de no otorgar este tipo de mecanismos, es enfrentar una situación muy profunda, con muchas quiebras, donde los pasivos o la pérdida de ingresos que el fisco recibe ya ni siquiera es contingente, sino que es efectiva y es mucho más grande. Entonces, estas intervenciones públicas la idea es que termine siendo un buen negocio. Efectivamente, tú puedes tener unos pasivos contingentes que se materialicen en el futuro, pero que la alternativa habría sido un deterioro patrimonial para el Estado mucho mayor. Claro, claro. Bueno, acá hay otra pregunta que tú algo tocaste también en tu presentación, digamos. Dice, ¿cuál es la evaluación de riesgo financiero que hace el Banco Central respecto a la disminución del precio de los arriendos, ¿ya? Y aumento de vacancia de oficinas y arriendos? Acá, sobre todo, estamos hablando acá, ¿cierto?, de los inversionistas menores, digamos, y que se endeudaron para comprar varias unidades, digamos, ese hay un riesgo. Ciertamente acá hay un tema de que también, ¿cierto?, se les dio un plazo de no pago de dividendos puntualmente, que eso ha atenuado un poco el problema, pero acá claramente hay un riesgo. ¿Cuál es tu percepción de ese riesgo? A ver, primero es un tema que nosotros levantamos en el pasado, de que inversionistas minoristas muy apalancados corren esencialmente riesgo frente a un escenario que se deteriore. Ahora, el rol de los informes de estabilidad financiera es siempre decir eso, ¿cierto? Porque el ciclo, cuando son buenos, uno cree que van a seguir para siempre y de repente tienes un tropezón. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado con más que un tropezón, nos hemos encontrado con una crisis bastante más grande. Lo que yo te podría decir es que sí es un tema, pero no es un tema que nosotros consideremos que sea, que tenga una especie de implicancia sistémica, o que tenga una implicancia que pueda tener efectos colaterales significativos en la solvencia de la banca y, por lo tanto, efectos de retroalimentación en la economía en general. Aquí, como Banco Central, ese es como el foco, ¿no es cierto?, que más nos preocupa. No creemos que sea de una magnitud que pueda poner en peligro, si quiere, la estabilidad financiera del sistema, que es, por el fondo, el foco que queremos darle a este informe. ¿Cuál es la magnitud que eventualmente podría ocurrir? Eso, bueno, creo que más bien con los escenarios que nosotros estamos proveyendo acá, es más fácil que cada uno haga su propio diagnóstico de solvencia, pero de una magnitud, en lo general, no tenemos un análisis que podamos decir sea suficientemente preciso como para darte un número. El tema ahí era de alguna forma que nosotros lo analizamos como cámara hace tiempo. Antes de que ocurriera esto, era un riesgo, digamos, que si pasaba una cosa de este tipo y te caen los arriendos y el arriendo no te alcanza a financiar el dividendo y hay que pagar el dividendo, puede salir a la venta muchas unidades adicionales, con lo cual tiene un aumento importante de la oferta de unidades en el mercado. Y eso lleva a bajas de precio puntualmente de la oferta completa, digamos, finalmente. Y eso te puede producir todo un reventón complejo, digamos, cuando esas cosas ocurren grandes, digamos, ¿ya? Claro. A ver, déjame para ir un poco más, para hacer analogías con otras partes, ¿no es cierto? Creo que el peligro de un escenario como ese sería si es que uno hubiese evaluado que el incremento de los precios estaba esencialmente apoyado en un incremento del apalancamiento del sistema. Claro. Que había una especie como de comillas burbuja, o sea que había un incremento de los precios, pero no sobre la base de fundamentales, ¿ya?, de crecimiento de la economía, crecimiento de los ingresos, ciertas perspectivas futuras, sino que más bien esencialmente más apalancamiento. Eso es muy peligroso. Pero cuando nosotros hemos hecho los análisis del precio de las viviendas en Chile,
hemos tendido a concluir que su evolución en los últimos años respondía más bien a la marcha general de la economía y no a un saneamiento vinculado con, si tú quieres, exceso de endeudamiento a nivel del sistema. Entonces, eso inmediatamente te acota, de cierta forma, la posibilidad de que se produzca una caída de precio muy agresiva. ¿Ya? En la medida que el precio de la vivienda no caiga de manera muy agresiva, eso también te acota la caída de los precios de los arriendos. Entonces, no. Sí, de hecho no ha caído. Claro, bueno, de hecho. De hecho, no ha caído. Entonces, creo que eso yo creo que es bien importante para evaluar riesgos a nivel más individual, de en qué medida los precios de los activos responden a dinámicas más estructurales de la macro, o en qué medida están asociadas a ciclos financieros insostenibles. Por supuesto, dado lo que pasó en el 2008, nosotros es un tema que le hemos dedicado bastante atención en el tiempo, y en general lo que concluíamos es que la evolución de los precios de vivienda no estaba asociado a estos ciclos de crédito insostenibles, sino que más bien a la marcha general. Bueno, acá una información relativa a lo mismo. Dice, el IF señala que el sector bancario ha adoptado una actitud más cautelosa en el otorgamiento de crédito hipotecario, pese a una caída importante en la tasa de interés. En este caso, ¿es posible que el mayor riesgo percibido por los bancos tenga relación con sus expectativas de que los menores precios de arriendo persistirán en el mediano plazo, con la posibilidad de que aumente el rechazo de pago de crédito de algunos deudores inversionistas? No sabría decirte si eso es un fenómeno muy importante o no. Yo creo que hay que también tomar en cuenta otra cosa que más bien viendo el vaso medio lleno. O sea, el hecho de que el crédito hipotecario haya continuado creciendo, yo creo que es una excelente noticia. Sí. Es decir, que el financiamiento hipotecario, que tiene como lógica el largo plazo, ha continuado evolucionando. Y si algo, es posible que las tasas de interés bajas reflejen que hay cierta prudencia desde el punto de vista de los clientes, porque este no es el momento para empezar a visitar casas y comprarte casa, ¿cierto? O sea, los hogares están teniendo un shock de liquidez, tienen quizás temor a ir a buscar casa. No es el momento de empezar a buscar casa. Entonces, ese mayor temor del punto de vista de los clientes disminuye la demanda, y al disminuir la demanda, eso se compensa con tasas de interés hipotecarias también más bajas. Entonces, yo no descartaría de que parte de la evolución del ciclo de crédito hipotecario, que se ha suavizado un poco, sea más bien fundamentalmente por una menor demanda. Por supuesto, el riesgo en general también ha subido, pero no ha subido a una magnitud tan alta como para que, por ejemplo, se produzca un frenazo brusco o que las tasas de crédito hipotecario suban. Si tú observaras eso, uno podría estarle poniendo más peso al argumento de que hay reticencia del sistema bancario como primera razón para limitar el crecimiento del crédito hipotecario, que no es lo que estamos observando. No, no es lo que estamos observando. Ahora, ten cuidado que lo que estamos observando también en cuanto a la venta, tiende a ser venta de unidades muy en blanco o en construcción y muchas inversionistas. A lo que no está aumentando en la venta a personas naturales normales que compran para vivir, digamos, eso no habían aumentado. Son inversionistas más que nada lo que están comprando hoy día. Están aprovechando la oportunidad hoy día seguramente de tener más liquidez, puntualmente están aprovechando esa oportunidad. ¿Ya? Eso es una realidad que estamos viendo hoy día. Esas son las preguntas. Hay una pregunta más, pero un poquito más de ciencia ficción, digamos. Ya, no sé si, no tan ciencia ficción en realidad, porque dice acá. Nunca se sabe acá. Usted ve el riesgo, dice acá, de expropiación de fondos de pensiones, de acuerdo a un proyecto presentado por un grupo de senadores. A mí la preocupación está acá en que ya se sacó un 10, hay 4 millones de gente que quedó fuera del sistema o va a quedar fuera del sistema, ¿cierto?, de pensionados. Ya no son parte del sistema, el sistema de pensiones ya pasa a ser un sistema de ricos, probablemente no un sistema de todo el país, y acá ya hay un grupo de senadores presentando algún proyecto, ¿cierto?, de eliminación de fondos de pensiones, expropiación, lo que tú quieras, digamos. ¿Se ve un riesgo respecto a esto? ¿Tú analizas un riesgo respecto a eso? ¿O se ve como un riesgo importante? Es difícil, o sea, no sé. Es difícil, difícil. Bola de cristal, esto es bola de cristal. No sabría cómo responder eso, realmente. Es una pregunta compleja. Ahora, lo que sí es interesante es que toda la dinámica que se ha producido por parte del público es que el público, más bien la discusión ha sido que los fondos son de cada uno y que hay como una demanda popular de acceder a ellos. No es una demanda popular de repartirse la torta entre gente que
que no es la dueña del fondo. No, pero hay un proyecto presentado, hay un proyecto, eso es lo más increíble. Eso es. Bueno, estas son las preguntas que me llegaron. No sé si hay alguna pregunta adicional, Cristian. Voy a ver acá si hay algunas más. No, no han llegado más preguntas, Javier. No, están todas hechas. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que súper buena presentación y gracias por responder a estas preguntas de los socios de la Cámara. Yo te fui leyendo las preguntas, pero ojalá hayan sido las adecuadas. No, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Feliz de que se repita y buenas preguntas en realidad. Así que gracias Javier y gracias Juan Armando y a todos los de la Cámara por la oportunidad de estar aquí presentándole el IEF. Bueno, muchas gracias Pablo García, consejero del Banco Central, por haber presentado este informe financiero económico del Banco Central del segundo semestre, una secuela del primero que también fue presentado acá en una actividad de la Cámara Chilena de Construcción, a Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara, que nos acompañó con sus palabras de contextualización inicial, y a Javier Hurtado, que ofició de moderador de las preguntas del público, preguntas de él también, que hizo que este material y esta información fuera mejor digerida para todos ustedes. Les agradecemos su presencia en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y el Banco Central, y lo esperamos en una próxima actividad. Les pedimos, sí, que contesten una encuesta de satisfacción que está apareciendo ahora, y no deje de visitar nuestro portal cchc.cl/tv, donde tenemos la programación de todas las actividades de contenido para ustedes. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Gracias a todos. Chao.